va Jesús al desierto. Karl Rahner, teólogo católico del siglo XX, nos dejó la siguiente frase: el cristiano del futuro será un místico, es decir, una persona que ha experimentado algo de Dios, o no será cristiano. Él argumentaba que la espiritualidad del futuro sería una decisión personal impulsada por la fuerza de una experiencia espiritual verdadera. También profetizó lo que ocurre hoy en un mundo secularizado que nos dejó sin el caparazón religioso que nos protegía y en el cual, para poder seguir siendo cristianos de verdad, debemos desarrollar como base de nuestra fe una propia experiencia de Dios. En su mayoría, los servidores de Emaús hemos vivido una experiencia propia de Dios que nos mueve desde dentro, pero debemos de reconocer que es bien arriesgado creer que solo con eso hemos logrado encontrar al Dios que quiere revelarse en nuestras vidas, porque también sabemos que es una experiencia inicial, se diluye en su fuerza emocional y vamos retornando al desierto poco tiempo después. Algunos servidores que logran la fe suficiente para dejarse acompañar por Dios también en el desierto, pueden dar testimonio que es perseverando cómo se va descubriendo poco a poco la presencia del Señor en los servicios que asumimos, en la palabra de Dios que ilumina la vida, en la oración personal y en la vida comunitaria. El Señor Jesús, palabra transparente de Dios en nuestra historia, conducido por el Espíritu, fue también probado en el desierto y nos enseña a encontrar a Dios también en él. Él nos cuenta en su palabra que lo sostuvo en medio de la tentación y el apoyo que encontró en ella, donde nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Y por último dijo: adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Tres referencias al Antiguo Testamento con las que el Evangelio de hoy nos recuerda cómo nuestro Señor Jesús batalló contra las tentaciones que lo acosaban. ¿Deseos de lucirse con sus dones? Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. ¿Deseos de tener honores y ser reconocido por los demás? Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que sus ángeles te sostendrán. ¿Deseos de poder y dominación? Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Qué apropiada advertencia para nosotros los que servimos en esta comunidad misionera, sobre todo porque servimos a hermanos que pueden no estar fuertes espiritualmente y pueden ser presas fáciles para el tentador. Preguntémonos en nuestra acción misionera, ¿cuántas veces creemos tener el poder de hacer de nuestros hermanos de comunidad mejores cristianos, como quien puede convertir esas piedras en panes? ¿Cuántas veces probamos a Dios exigiendo, por ejemplo, una curación a cambio de ayuno o una trayectoria espiritual, como quien se lanza al vacío desde lo alto del templo, esperando que los ángeles vengan a rescatarlo? ¿Cuántas veces damos valor a nuestros hermanos según nuestra conveniencia, el poder o el tener que tengan por encima de su propia dignidad, como arrodillándonos ante un ídolo al que damos el lugar que solo corresponde a nuestro Señor? Y como si fuera poco, además de caer sutil o categóricamente a la tentación, también usamos la Sagrada Escritura para tener a nuestros hermanos, y es que el maligno también sabe hacerlo. Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La habilidad del mal puede valerse de la Escritura para poder poner zancadilla a gente buena. Por ejemplo, en las interpretaciones de la palabra de Dios que hacen algunas religiones fundamentalistas que parecieran no requerir de discernimiento alguno. Por eso la invitación del Señor es a que nos apoyemos en la Sagrada Escritura para defendernos de la tentación.
pero no arrancando frases de sus contextos literarios, ni lanzarlas sobre nuestros contextos existenciales. De lo que se trata es de saber apoyarnos en su palabra para desentrañar el misterio de Dios en el corazón de nuestra propia historia. ¿Cómo podemos pensar encontrar a Dios en medio de nuestras vidas si ni siquiera nos encontramos cotidianamente con su palabra? En estos tiempos en que la secularización ha desafiado y expuesto la fe a su verdadera identidad humana, pidamos a nuestra Madre Santísima del Cielo para que quienes hayamos tenido una experiencia de Dios, sentido del Espíritu de Dios en nuestro interior, sepamos servir, facilitando la propia experiencia personal con el Señor de todos los hermanos que a nuestro alrededor hoy huyen de este encuentro. Los invitamos a continuar en oración, escuchando la reflexión del Papa Francisco y no olviden nuestra cita esta tarde en el templo parroquial. Semillas de Maús, Creciendo con Jesús, José y María.